partamos, Roberto, ya estamos Ya, al sí. aire. Bueno, damos la más cordial bienvenida a todos y a todas las estudiantes y profesores que están actualmente conectados. Vamos a dar inicio a este segundo ciclo de seminario de habilidades matemáticas en el aula, que ha sido organizado por la carrera de Pedagogía en Matemática de la Universidad de O'Higgins. Recordando que básicamente el objetivo que tiene este ciclo de seminario busca profundizar los conceptos que definen cada una de las habilidades curriculares. Lo de hoy día tiene que ver con la habilidad de modelar y cómo se conectan cada una de ellas con el trabajo de aula, ¿ya? Recordando que la modalidad de este seminario, nosotros vamos a tener algunos minutos, alrededor de 40-45 minutos, para la presentación que va a realizar nuestro invitado, y luego vamos a dar algunos minutos para que las personas que estén ya sea conectadas a través del Facebook Live o a través de esta conexión vía Zoom puedan formular algunas dudas, consultas, comentarios, y que nos demos el tiempo con nuestro invitado para que nos pueda ir respondiendo, ¿ya? Recuerden que las dudas, consultas las pueden escribir a través del chat del Facebook Live, como yo les comentaba, o el chat de esta conexión vía Zoom, ¿ya? Entonces, voy a dejar a la jefa de carrera de Pedagogía en Matemática, María Victoria Martínez, para que nos presente a nuestro invitado de hoy. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentos de que podamos partir hoy día nuestro segundo seminario de este ciclo de 4 seminarios de habilidades en el aula de matemática. Yo solamente, además de presentar de inmediato a nuestro invitado de hoy día, les quiero agradecer a todos los estudiantes que están conectados, a todos los profesores, por aprovechar esta oportunidad que realmente diseñamos con mucha dedicación con el profesor Roberto Araneda para poder expandir un poco la discusión en torno a lo que es y lo que son las habilidades curriculares en el aula, tener un momento de reflexión, un momento de compartir, de refrescar un poco ideas también, y por eso cada semana hemos invitado a una persona súper idónea en la materia y que nos pueda dar una visión también para ir complementando algunas cosas que en formación inicial ya venimos discutiendo e integrando en las asignaturas en el caso de Pedagogía en Matemática en la Universidad de O'Higgins. Pero sin duda estamos súper contentos también de que se conecten hartos profesores y profesoras del sistema educativo, porque es un espacio de encuentro. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Y sin más, presento a Darío González, que es nuestro invitado de hoy día. Él es profesor de matemática, es doctor en matemática, en educación matemática, pero además tiene mucha experiencia en sala de clases, harta experiencia también en formación inicial docente, y le damos las gracias por aceptar súper amablemente y animadamente la invitación para estar con nosotros hoy día. Darío además ha participado quizás un poco más tangencialmente, pero en una asignatura de modelamiento matemático que tenemos en el 7º semestre de la carrera. Así es que súper contentos de que haya aceptado, y ojalá que también que sea como una oportunidad para seguir colaborando en el futuro, teniendo estos puntos de encuentro. Así que Darío, te damos la palabra, bienvenido, y el seminario es todo tuyo. Muchas gracias, Maribel, y muchas gracias a todos por venir. Voy a empezar con compartir la pantalla. Debería aparecer ahí en cualquier momento. Y sí, bueno, muchas gracias. Bueno, como Maribel ya había dicho, me llamo Darío González, soy trabajo como postdoctorante en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Y estoy muy agradecido por haber sido invitado a hablar aquí un poco de modelamiento matemático y qué significa eso, digamos, especialmente en términos de la enseñanza de las matemáticas, ¿verdad? Vamos a ver un poquito, o voy a hablar un poquito acerca de qué es lo que se trata esto del modelamiento matemático en el aula. Y bueno, así que vamos a partir. Quería partir con una pregunta como de introducción que tengo aquí. Como ustedes pueden ver, ahí aparece una vaca y una esfera. Entonces la pregunta es si sería adecuado modelar una vaca con una esfera. Esa es la pregunta, y quisiera que si pudieran pensarlo por un minuto.
que de hecho, para que podamos empezar la conversación de modelamiento. Y en el chat voy a darle un link y un código para que también puedan votar con su respuesta. Se meten ahí al link y después, una vez que se metan al link, pueden tipear el código que aparece ahí y para que podamos ver cuáles son las respuestas a esta pregunta, si acaso es adecuado modelar una vaca con una esfera. Darío, disculpa, voy a meterme. Dejé por si acaso el link y el código también en el chat del Facebook para quienes están conectados, que son alrededor de 30 personas más. También pueden perfecto. Así es perfecto. que sepan que está ahí. Perfecto. Sí, esta es una de las primeras vez que lo estoy probando. Ahí, como pueden ver, empiezan a aparecer las respuestas, ¿verdad? Vamos a darle un minutito. Funciona interesante esto. La primera vez que está ocupando esta encuesta online. Ya. Ok, entonces ahí, bueno, como todos ustedes pueden ver, está apareciendo la respuesta mientras sigue cambiando, mientras tanto, pero al parecer está ganando la opción del quizás, si sería adecuado modelar una vaca con una esfera. La idea de esta pregunta es como introducir un poco la definición de la que quiero hablar acerca de qué es lo que es un modelo matemático y después nos vamos a meter a también qué es lo que es el modelamiento. ¿Ya? Pero al parecer la mayoría de la gente decidió, más de la mitad, un poco más de la mitad de la gente decidió que quizás sería adecuado modelar una vaca con una esfera. Bueno, y de hecho la respuesta más o menos depende de cuál es el problema que estás tratando de resolver en realidad. Antes de poder dar una respuesta de sí o no, y tal vez por eso mucha gente votó por el quizá, es porque realmente depende del tipo de problema que estás tratando de resolver. Y esto me lleva un poco a la definición de modelo matemático con la que quiero empezar esta presentación, que dice que un modelo matemático es un sistema formado por objetos y relaciones matemáticas, los cuales representan aspectos seleccionados de un fenómeno o situación del mundo real, y que se utiliza para describir, comprender o predecir el comportamiento de dicho fenómeno o situación. La parte importante que quiero resaltar, que está en amarillo, ¿verdad? Es el de aspectos seleccionados. Porque la realidad es muy compleja, tiene muchas aristas, es muy desordenada, ¿verdad? Entonces, el modelo matemático, o cuando estamos modelando matemáticamente también, la idea es seleccionar ciertos aspectos de la realidad que a nosotros nos interesan y que tienen mucha relación con el problema que estamos tratando de resolver, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el modelo matemático no es la realidad, sino que es una representación de ciertos aspectos de ella. Y como decía, de hecho, estos investigadores, Perry y Speck, en un paper de 1962, la verdad es que una vaca puede ser modelada con una esfera si el tipo de problema que estás tratando de resolver es evaluar el intercambio radiactivo termal que tiene la vaca con su alrededor. Entonces, en ese sentido, la esfera sí es un modelo interesante o un modelo suficiente, digamos, para la vaca, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tenemos como una idea de lo que es un modelo, ¿verdad? El modelo no es la realidad, sino que es una representación de ciertos aspectos seleccionados de la misma con relación al objetivo que nosotros tenemos para el modelo. Ahora sí podemos hablar un poco más acerca de lo que es el modelamiento matemático como actividad en sí mismo. Perdón. El modelamiento matemático, entonces, como actividad, es una actividad cognitiva, ¿verdad? Porque requiere, ¿verdad?, razonamiento, también requiere acciones, en realidad engancha nuestro cerebro y nuestra mente
para poder resolver un problema que nosotros hemos definido. Y algunas de estas características de esta actividad, además de ser cognitiva, es que es iterativa. Es decir, que sigue procesos o repite procesos una y otra vez, y además es no lineal porque muchas veces uno encuentra caminos que quiere utilizar para poder modelar una situación y se da cuenta que no sirve, entonces se tiene que devolver, o hay que corregir errores, o hay que corregir otras cosas, hay que tomar en cuenta cosas que se ignoraron al principio. Y además es dinámica porque, ¿verdad?, ocurre ocurre en el tiempo. Entonces, esta actividad de modelamiento matemático está formada por una serie de procesos que están descritos en lo que se conoce como el ciclo de modelamiento. Y la verdad es que hay muchísimas versiones de este ciclo, no existe una sola, tanto como los modelos, que tu modelo va a ser bueno o malo dependiendo, o útil, digamos, mejor dicho, dependiendo del problema que estás tratando de resolver. Tu ciclo de modelamiento también, lo que quieres considerar y no considerar, va a depender de qué es lo que estás tratando de explicar. Aquí solamente tengo 4 ejemplos. Un modelo más cognitivo de Mass del 2006, por ejemplo, que hace una separación ahí entre lo que es el problema del mundo real y un modelo real, para poder hablar de lo que la persona está entendiendo en la situación. También tenemos el ciclo de modelamiento de Grifrath, que espero que pronuncie eso bien, del 2011. Grifrath y otros investigadores se dedican a ver cómo el ciclo de modelamiento, cómo la tecnología afecta el ciclo de modelamiento o lo extiende, digamos. Y después tengo otros 2 ciclos de modelamiento de abajo. Uno es del Common Core State Standards for Teaching Mathematics, que es como digamos, el equivalente a las bases curriculares en Estados Unidos. Y también el GAMI, que es un reporte que se escribió, que varias organizaciones, entre ellas el National Council of Teachers of Mathematics de Estados Unidos, escribieron para dar ciertos aspectos que guíen la enseñanza y la evaluación del modelamiento matemático en el aula. Ellos también tienen su modelo. Entonces hay varias versiones del mismo, pero en general, todos los modelos incluyen 4 procesos, por lo menos. Y voy a hablar de esos 4 procesos ahora, como una forma de simplificar la idea y para que nos quedemos con un ciclo, que son los 4 procesos que generalmente aparecen en todos los ciclos de modelamiento. Y también voy a hacer una distinción entre el mundo real y el mundo matemático aquí. Ahora, esta distinción, valga la redundancia, tal vez no es tan real, porque algunas personas podrían considerar que el mundo matemático de hecho es parte de la realidad y que las matemáticas son parte de la realidad y que probablemente podrían tener razón, pero estoy haciendo la distinción con una función explicativa, ¿verdad? No estoy diciendo en realidad, no estoy entrando en la discusión filosófica si es que el mundo real y el mundo matemático están separados, es más o menos, cumple una función más explicativa. Entonces vamos a asumir que estos 2 mundos están separados y vamos a asumir que el ciclo de modelamiento entonces empieza con un problema en el mundo real. Ahí tenemos nuestra vaquita que vive en el mundo real, ¿verdad? Y entonces el primer paso que se debe tomar, que lamentablemente aquí me salió esta flecha que no debería estar ahí, pero es que tenemos que empezar la transición desde el problema real hasta el mundo de las matemáticas. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, las situaciones reales son muy complejas. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es simplificarlas y estructurarlas de tal manera de que yo las pueda traducir al mundo de las matemáticas. Traducir un problema real, traducir mi vaca a un problema matemático, traducirla a una esfera, digamos. Ese primer proceso, que es el de simplificar y matematizar, ¿verdad? Porque no es solamente simplificar la situación, sino que además traducirla al lenguaje matemático, es lo que nos lleva del mundo real al mundo de las matemáticas. Una vez que estamos en el mundo de las matemáticas, continuando el proceso de modelamiento, ¿verdad? Tenemos que hacer el trabajo matemático. Es decir, un montón de operaciones y algoritmos que nos permitan resolver el problema matemático que teníamos. Estamos trabajando aquí en la esfera y resolviendo las ecuaciones o lo que sea que haya que resolver matemáticamente para poder encontrar nuestros resultados matemáticos. Una vez que terminamos de encontrar nuestros resultados matemáticos, es importante darle significado. Y aquí entra la transición de vuelta hacia el mundo real, donde nosotros interpretamos los resultados matemáticos para poder obtener resultados reales, ¿verdad? Todos estos valores de las variables o de las incógnitas que encontramos tienen que ser interpretados en el contexto de la situación con la que empezamos. Ahora,
no se termina simplemente con interpretar los resultados, porque también es muy importante evaluarlos. Y generalmente este proceso es uno de los que se tocan menos en la enseñanza tradicional, digamos, de la matemática, ¿verdad? Vamos a discutir un poco más acerca de los diferentes tipos de problemas que existen en matemática, pero por ahora, digamos que el tema de evaluar no se toca mucho en el aula tradicional matemática, sino que muchas veces un problema de matemática se termina cuando se encuentran los resultados matemáticos, o a lo más cuando uno los interpreta. Pero en modelamiento también es importante evaluarlo, porque la realidad pone limitaciones que se tienen que considerar, ¿verdad? Y tenemos que considerar la plausibilidad de nuestros resultados en el contexto real. A estas 4 procesos que están aquí, digámosle, en nuestro ciclo de modelamiento simplificado, me voy a referir ahora por algunos minutos, vamos a entrar en más detalle qué significa cada proceso. Pero como decía antes, hay muchas versiones del ciclo de modelamiento, hay ciclos de modelamiento que prefieren separar el simplificar del matematizar, ¿verdad? Hay otros que les gusta incluir el reportar los resultados y comunicarlos, dependiendo de qué tipo de trabajo o qué tipo de... Claro, en qué tipo de contexto se esté haciendo el modelamiento, tal vez tu ciclo de modelamiento luzca un poco diferente, pero estos 4 componentes generalmente aparecen en todo ello. Entonces, vamos a empezar con este es un problema de modelamiento que les voy a dar un minuto para que lo puedan leer. Y con este problema de modelamiento vamos a ilustrar los diferentes procesos del ciclo de modelamiento. Una de las primeras cosas que salta a la vista, por ejemplo, en este problema, y que lo vamos a discutir un poco más más tarde, es que la verdad es que hay un montón de cosas que se necesitan entender aquí, y además información que no está disponible y que también es necesaria para resolver el problema. Así que vamos a empezar nuestro ciclo de modelamiento, ¿verdad? Al tratar de pasar desde la realidad, aquí estamos en el mundo real, y nos vamos a tratar de mover al mundo de las matemáticas. Así que lo primero que tenemos que hacer es simplificar y matematizar nuestro problema real. Este es el problema real. Entonces, una de las acciones que se necesitan tomar para poder simplificar la situación y después matematizarla es hacer supuestos razonables y simplificadores. Ambas características son muy importantes, porque no todos los supuestos que simplifican la situación se pueden utilizar, ya que tienen que ser razonables, o de otra manera el problema puede perder significado. Y por otro lado, aunque un supuesto sea razonable, pero no simplifica la situación, tal vez no tenga mucha utilidad para ayudarte a resolver el problema. Aquí hay algunos supuestos razonables y simplificadores que tendríamos que tomar en cuenta. Y dense cuenta como también algunos de estos supuestos incluyen información que no está en el enunciado del problema, que es algo que comúnmente no se encuentra en problemas en los libros de textos de matemáticas. Entonces, un supuesto es que todos los corredores van a terminar la maratón. Sabemos que eso no es cierto porque hay gente que tal vez se canse o se aburre y decida salir de la maratón antes de terminarla, ¿verdad? Pero vamos a suponer que todos la terminan, para simplificar un poco la situación. También vamos a suponer que la temperatura de ese día que se va a correr la maratón es de alrededor de 20 grados, o sea, ni muy caliente ni muy frío, ¿verdad? Relativamente hablando, obviamente. También vamos a suponer que cada corredor corre con una rapidez promedio de 8 km por hora. Esto es información que no aparecía en el enunciado y que fue necesario buscarla de alguna forma, porque tenemos que ver qué tan rápido corre la gente, porque eso nos va a dar una idea tal vez de qué tan distante tienen que estar los puestos de servicio donde toman agua. La 8 km por hora es una rapidez promedio, obviamente porque todas las personas corren a diferentes rapidez, entonces vamos a asumir que todos corren a esta rapidez promedio. Y esta es una rapidez entre correr y caminar, o sea, es una rapidez de trote, digamos. Cada corredor también necesita beber 200 centímetros cúbicos de agua cada 20 minutos y vamos a suponer que todos los corredores necesitan esta cantidad de agua en esta cantidad de tiempo. Obviamente hay variaciones, pero vamos a suponer que eso no ocurre.
Y por último, vamos a estimar que un cuarto de las personas de cada curso, de hecho, participan en la maratón y tal vez esos estudiantes que participan traen a un apoderado. Así que vamos a decir unas 20 personas por curso, ¿verdad? Esos serían algunos supuestos razonables y simplificadores. Después tendríamos algunos factores relevantes. Hay un montón de factores en cada situación real, pero uno tiene que tomar los más importantes, que te van a ayudar a resolver el problema, ¿verdad? Esos factores que nos van a ayudar a transformar la vaca en la esfera. Nos interesa saber el número de puestos de servicio, obviamente, porque eso es lo que necesitamos ubicar. Son estos puestos de servicio donde se va a tomar agua. También necesitamos saber qué tanta distancia hay que poner entre dos puestos adyacentes. El número de cursos va a ser una variable importante, aunque tal vez no la podamos saber porque no tenemos una escuela en particular. Y tal vez podríamos crear un modelo general que pudiera funcionar para una escuela con cualquier número de cursos. Y por último, el volumen de agua necesaria para esto. Ahí estarían nuestros factores. El tema de la matematización aún no se ha terminado porque todavía tenemos que escribir esto en el lenguaje de las matemáticas. Aquí ustedes pueden ver por qué hay algunas personas que les gusta separar en el ciclo la simplificación con la matematización. Tratar de, el proceso en el que simplificamos y hacemos supuestos va a ser un proceso aparte del proceso de traducir esos supuestos a lenguaje matemático. Ahí si ustedes lo quieren separar en el ciclo, totalmente posible. Y de hecho muchos a veces lo hacen. Aquí tenemos los factores, entonces les vamos a llamar estas letritas que están acá. La distancia va a ser D, el número de puestos va a ser la N grande, el número de cursos la N chiquita, y después el volumen de agua necesaria va a ser B. Y también, además de la notación para las variables, necesitamos establecer las relaciones que vamos a utilizar. Una de esas relaciones, por ejemplo, es que N va a ser igual a 15.000 partido por la distancia entre los puestos adyacentes. La razón por qué hay un 15.000 ahí es porque decidí hacer la relación en metros en lugar de kilómetros, ¿ya? Y también tenemos lo del volumen. Más importante que entender cómo llegué a estas relaciones, lo importante es que entendamos que este es el proceso de matematizar, cuando estamos traduciendo el mundo real al mundo de las matemáticas, ¿ya? Entonces vamos a tener que para el volumen vamos a estimar con 60.000 por la n chiquita partido por d. Una vez que se construyeron los modelos, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro modelo y el problema matemático es que tenemos que encontrar el valor para esas variables que están ahí. Tenemos que empezar nuestro trabajo matemático. Aquí estaría el trabajo matemático para resolver este problema. Tenemos que primero vamos a determinar el valor de D. Entonces tenemos que D se puede determinar por ese producto que está ahí de 1000 partido por 60 por 8 por 20, lo que nos va a dar 2666.7 metros, ¿verdad? El 1000 partido por 60, el factor 1000 partido por 60 que aparece ahí es simplemente para transformar la velocidad de kilómetros por hora a metros por minuto. Entonces nos da después que n va a tener un valor de 5.6 y que b va a tener una expresión de 22.5n. Aquí es cuando el trabajar matemáticamente, como se puede ver obviamente, es que se envuelven todas las operaciones y procedimientos matemáticos que uno necesitaría hacer o llevar a cabo para poder resolver el problema matemático. Y lo que se obtiene en estos cuadritos que generalmente a nosotros nos gusta enmarcar las soluciones son los resultados matemáticos. Ahora es momento de devolverse del mundo de las matemáticas al mundo real. Y para eso necesitamos interpretar estos valores que están aquí. Nos vamos al siguiente proceso del ciclo, entonces, que es interpretar. El interpretar convierte los resultados matemáticos en resultados reales al darle significado en el contexto de la situación real en la que empezamos. ¿Verdad? Por ejemplo, el valor de D que encontramos, que era 2666.7, el significado que tiene es que esos son la cantidad de metros que existen entre dos puestos de servicio adyacentes, es decir, dos puestos donde la gente puede tomar agua. El valor de N grande, fue de 5.6. Ahora, sabemos que la N grande significa el número de puestos de servicio que nosotros vamos a ubicar a lo largo del trayecto, por lo tanto, ese número solamente tiene sentido cuando es un número entero positivo. O sea, vamos a tener que elegir si es que ubicamos 5 o ubicamos 6 puestos a lo largo del trayecto, obviamente. Pero esa sería la interpretación, ¿verdad? Y por último, B, que nos dio una expresión de 22.5N, significa que vamos a necesitar alrededor de 22.5 litros de agua por cada curso que tenga la escuela. ¿Ya? Esta sería la interpretación. Y en general, lo más lejos que llegan los problemas de matemática es hasta interpretar esto en el contexto. Pero tenemos que
nos falta todavía un paso más, que es una de las características del modelamiento, y que es volver a la situación original, volver donde empezamos. Por eso es un ciclo, ¿verdad? Y necesitamos evaluar la plausibilidad de estos resultados en el contexto de las limitaciones de la realidad. Una de las cosas que tenemos que decidir es si vamos a poner 5 o 6 puestos. Entonces tenemos que hacer el análisis, ¿verdad? Si ponemos 5 puestos, perdón, vamos entonces a tener más o menos vamos a tener 3.000 metros entre esos puestos, entre 2 puestos adyacentes, lo que significaría que cada corredora y corredor bebería sus 200 cc de agua cada 22 minutos y medio. Esto nos deja un poquito por debajo el nivel de hidratación que queremos, ¿verdad? Porque los corredores tendrían que correr un poquito más para poder tomar sus 200 cc de agua. Ahora, si ubicamos 6 puestos, los 2 puestos adyacentes estarían a una distancia de 2.500 metros. Y los corredores, entonces, tomarían sus 200 cc de agüita cada 18 minutos y 45 segundos. Ahora, esto nos deja un poco por arriba del nivel de hidratación que queríamos, pero para jugar a la segura, para irnos a la segura, pongamos 6 puestos, entonces, para asegurarnos de que por lo menos la gente va a tener a lo menos la cantidad de agua promedio que estábamos estimando que se necesitaba, ¿ya? Y bueno, como van a haber 6 puestos, y como la distancia entre los puestos va a ser un poco menor al valor en los resultados matemáticos que obtuvimos de 2.666.7 metros, tenemos que considerar que vamos a necesitar un poco más de agua. Por lo tanto, en vez de tener 22 litros y medio de agua por curso, vamos a necesitar 24 litros de agua por curso. Ahora, el evaluar en el modelamiento matemático, ¿verdad? Y en el ciclo de modelamiento, no solamente incluye el examinar la plausibilidad de los resultados en el contexto real. También tenemos que volver a examinar nuestro modelo. Y esto es algo que realmente aparece muy poco en la clase tradicional de matemática, que es examinar las limitaciones de un modelo matemático. Cuando encontramos una fórmula, cuando encontramos una figura geométrica para modelar una situación, ¿cuáles son las limitaciones? Porque debemos recordar que nosotros hicimos supuestos. Esa es una de las principales fuentes de limitaciones para un modelo, cuando tú supones algo. Una de las cosas que supusimos es que la temperatura era de 20 grados centígrados el día de la maratón. Pero ¿qué pasa si la temperatura es mayor? La gente tal vez va a necesitar más agua. Una solución, por ejemplo, podría ser que en lugar de suponer que la temperatura va a ser de 20 grados centígrados, vamos a suponer que la frecuencia con que la gente necesita agua aumenta proporcionalmente al aumento en la temperatura. Entonces eso ya sería algo adicional que le tendríamos que agregar a nuestro modelo matemático. Otra de las cosas que supusimos es que los puestos tenían que estar a la misma distancia unos de otros, pero tal vez la gente se cansa a medida que sigue corriendo. O sea, mientras más cerca están de la meta, más han estado corriendo. Lo que significa que tal vez necesitan agua con mayor frecuencia. Lo que significa que tal vez nuestros puestos, la distancia entre nuestros puestos, debería irse achicando a medida que nos acercamos a la meta. Eso también alteraría el modelo. Por último, también nosotros estamos suponiendo que todos los corredores van a tomar 200 centímetros cúbicos de agua cada 20 minutos, pero podría ser que hay gente que necesite más. Estamos hablando de una persona promedio, pero sabemos que van a venir personas de diferentes géneros, sabemos que van a venir personas de diferente masa muscular, de diferente edad, ¿verdad? Y todas esas cosas afectan la cantidad de agua que uno necesita tomar. Entonces tal vez hay que considerar el hecho de que puede haber gente que necesite más de lo necesario, ¿verdad? Por último, entonces, el evaluar también implica cuestionarse las limitaciones del modelo. Y cuando se quieren como abordar estas limitaciones para mejorar el modelo, hay que modificar obviamente el modelo original, o incluso volver a transitar por el ciclo de modelamiento completamente si es que los resultados no fueron para nada lo que uno necesitaba. Porque también puede pasar que los resultados, después de que se evalúan, no te sirvan para nada, lo que significa que tienes que hacer todo el ciclo de modelamiento completo otra vez. Lo importante que recordar esto, digamos, que me gusta una frase que encontré, que la dijo Edward Deming, que es un ingeniero y matemático norteamericano. Tal vez no muy famoso, pero me gustó la frase, que dice que todos los modelos son incorrectos, pero algunos modelos son útiles. De la forma que yo lo interpreto es, recuerda que tu modelo tiene limitaciones. Lo importante
no es si es que el modelo captura perfectamente la realidad, lo importante es si es que te ayuda a resolver el problema que te planteaste. Eso es lo importante, ¿verdad? Y... Oh, perdón, ¿qué pasó? Perdón, me confundí. Y eso, entonces ese sería el ciclo de modelamiento. Me gustaría como, perdonen, este sería el ciclo de modelamiento con los 4 procesos, nuestro ciclo de modelamiento simplificado, el que estábamos hablando con los 4 procesos básicos, ¿verdad? Y la importancia de transitar del mundo real al mundo de las matemáticas. Ahora, en la enseñanza del modelamiento matemático, no solamente necesita entender el ciclo de modelamiento, sino que además necesita que uno pueda plantear problemas de modelamiento a sus estudiantes. Por lo tanto, eso es la siguiente cosa que me gustaría discutir. Es decir, ¿cómo reconozco cuando una tarea matemática es un problema de modelamiento? Aquí estoy utilizando el término tarea como para poder diferenciar la palabra problema, ¿verdad? Generalmente nosotros usamos la palabra tarea para referirnos a lo que uno le manda al estudiante para la casa, pero aquí me voy a referir a tarea a una especie de asignación que se le daría a un estudiante que tiene en la clase de matemática en general. Pedirle que resuelva un ejercicio, pedirle que complete un cuadrado, pedirle que resuelva un problema, ¿verdad? Es simplemente para distinguirlo un poquito de la palabra problema. A eso me refiero. Entonces, ¿cuándo sé que una tarea de matemática es un problema de modelamiento? Y una de las primeras distinciones que me gustaría hablar aquí es esta. Quiero hablar de estas 3 clases de problemas que generalmente aparecen en el aula matemática, ¿verdad? Todos hemos escuchado hablar de los típicos problemas de enunciado verbal, también todos hemos hablado de que están los problemas de aplicación, ¿verdad? Y ahora también estamos incluyendo los problemas de modelamiento. Entonces, la distinción de estas 3 clases, como todo, es un poquito fuzzy en el sentido de que no es bien clara, pero hay ciertos elementos que sí es importante considerar. Ahora, esto es una representación de estas 3 clases de problemas. Yo la verdad es que no sé si será así. Puede ser que la relación entre estas 3 clases de problemas sea de esta forma, donde hayan intersecciones tal vez, ¿verdad? Donde todos los problemas de modelamiento, no todos los problemas de modelamiento tal vez sean de aplicación, pero hay cierta intersección, no sé, o también podría ser que sea de esta forma, una relación de mayor inclusión, digamos, donde todos los problemas de modelamiento son de aplicación y a su vez todos los problemas de aplicación son de enunciado verbal. No sé cuál será exacta la relación entre estas 3 clases. Mi único objetivo aquí es tratar de discutir un poquito de ciertas distinciones que hay entre ellas. Una distinción importante que me gustaría tomar tiene que ver con el grado de estructuramiento que tiene una tarea matemática. Aquí hay 3 tipos de tareas matemáticas. Tenemos los famosos ejercicios matemáticos, ¿verdad? Más repetitivos, mucho más estructurados, tienen su utilidad en la clase también, pero los voy a poner en el extremo de altamente estructurados porque generalmente llaman a llevar a cabo un procedimiento en particular para encontrar una solución única, ¿verdad? Y la idea de ello es, como lo dice el nombre, ejercitar algún procedimiento, ejercitar algún contenido, ¿verdad? Ejercitar el músculo de la memoria y también matemática. En el otro extremo voy a ubicar a los problemas de modelamiento, problemas que son altamente abiertos, estos problemas son más enredados, no es tan claro cómo se puede empezar, les falta información, les sobra información a veces. Puede ser que no haya una solución única, puede ser que hayan diferentes soluciones, puede ser que no hayan soluciones, hay problemas de modelamiento sin solución, que solamente admiten soluciones parciales, ¿verdad? Entonces, son altamente abiertos, tampoco no hay estrategias de solución clara para resolver. Y en algún lugar en entre medio vamos a ubicar los problemas de enunciado verbal y los problemas de aplicación. Esta es la forma en la que me gustaría hacer la discusión de la distinción entre estas 3 tipos de... entre estas 3 clases de problemas. ¿Ya? No voy a entrar en más detalle en lo de ejercicio matemático porque me da la impresión de que todos tenemos una idea de lo que es un ejercicio matemático, que todos hemos ido a la escuela, ¿verdad? Como estudiantes.
Pero sí vamos a entrar un poquito más a conversar de los otros tres que están ahí. Entonces, empecemos con los problemas de enunciado verbal. Aquí hay un ejemplo de un problema de enunciado verbal. Se supone que debes manejar 19.8 kilómetros para llegar a tu trabajo cada día. Supone además que tu automóvil siempre rinde 10 kilómetros por litro. Y si el precio de la benzina en las bombas que se encuentran en tu trayecto es de 715 pesos por litro, ¿cuánto gastas en benzina cada día? Algunas de las características que tenemos que tomar en cuenta aquí, que tienen los problemas de enunciado verbal, son estas. Primero, un problema de enunciado verbal es generalmente un ejercicio matemático disfrazado con un contexto real. Pero la verdad es que el contexto no juega ningún papel en la resolución del problema. Uno podría cambiar el contexto completamente y la estructura del problema sería exactamente la misma. En este caso, este es un problema típico de estructuras multiplicativas. De hecho, con una división y una multiplicación se puede resolver el problema. Y una división y multiplicación con los números que aparecen ahí se podría dar en otro contexto. El contexto realmente no te ayuda a resolver el problema, tampoco es un obstáculo más allá de encontrar los números que tienes que operar. Este tipo de problemas de enunciado verbal generalmente se utilizan para motivar el uso de conocimiento y procedimientos matemáticos. En ese sentido funcionan bastante similar al ejercicio matemático, porque en realidad es como un ejercicio disfrazado, ¿verdad? Y la interpretación de los resultados matemáticos es bastante directa o en ocasiones ni siquiera es requerida. Una vez que se encuentran los resultados matemáticos se acabó el problema. Y una de las cosas que quiero llamar la atención aquí es la pregunta, que también lo vamos a comparar con los otros tipos. Esta pregunta dice, ¿cuánto gastas en benzina cada día? Es una pregunta bien específica que tiene una solución única dada la información del enunciado, que a todo esto, toda la información que uno necesita está en el enunciado. Dense cuenta que la interpretación es bastante directa. Una vez que uno encuentre el resultado matemático, la interpretación es exactamente lo que aparece en la pregunta. Eso es lo que se gasta en benzina cada día. A eso se refiere con que la interpretación es bastante directa, si es que es necesario hacerlo. Ahora sí, se modifica un poquito este problema. Se puede convertir en un problema de aplicación, ¿verdad? Al hacerlo un poquito menos estructurado, digamos. Aquí estaría la variación de ese problema un poquito menos estructurado. Se supone que debes manejar a tu trabajo cada día y las bombas en tu trayecto venden la benzina a un precio de 715 pesos por litro. Una amiga te cuenta que existe una bomba que vende benzina a 680 pesos por litro, pero esto significaría un desvío de 5 kilómetros de tu trayecto habitual. ¿Resultaría más barato el manejar la distancia extra para comprar benzina en la bomba que te recomendó tu amiga? Ahora, algunas características de los problemas de aplicación son las siguientes. Generalmente estos problemas de aplicación o te dan el modelo necesario para resolver el problema, o el modelo no es tan difícil encontrarlo, es bastante explícito en lo que se tiene que hacer, que sería más o menos el caso de este problema. Sí, es decir, la situación ya ha sido parcialmente matematizada en ocasiones, es decir, ya hay ciertas cosas que ya se tradujeron al lenguaje de las matemáticas, o la complejidad de la matematización ha sido reducida, ¿ya? Que es como el caso que está acá. Dense cuenta que este problema, si bien la situación no hay que simplificarla tanto, no es tan estructurada como la anterior, porque igual hay que tomar en cuenta un poquito el contexto, que eso sería una diferencia con los problemas de enunciado verbal. Por ejemplo, aquí es necesario hacer el supuesto de que el rendimiento de tu automóvil va a ser constante a través del trayecto. No es una información dada en el enunciado, pero es necesaria hacerla para resolver el problema. Entonces, hay cierto grado de consideración del contexto para poder resolver el problema, ¿verdad? Pero no es tan complejo tampoco, porque además de ese supuesto no hay que hacer mucho más, ¿verdad? Y el énfasis acá, generalmente en los problemas de aplicación, está en el proceso que va del mundo de las matemáticas al mundo real. Es decir, el énfasis está en la interpretación. No necesariamente en la evaluación, pero sí en la interpretación. Y una vez más quisiera como resaltar la pregunta que nos está preguntando si resultaría más barato el manejar la distancia extra para comprar benzina en la bomba que te recomendó tu amiga. La interpretación no es tan directa como el problema anterior,
pero sí es necesario hacer un poco de interpretación para resolver el problema, ¿ya? Pero yo personalmente creo que no es necesario evaluar, porque la pregunta todavía está a un nivel de estructuramiento donde el resultado matemático interpretado podría ser suficiente para resolver el problema. Vamos a compararlo con la pregunta que viene a continuación, que sería nuestro ejemplo del problema de modelamiento. Aquí tendríamos la versión del problema de modelamiento, ¿verdad? Dice que supón que debes manejar a tu trabajo cada día y las bombas de tu trayecto venden la benzina muy cara. Una amiga te cuenta que existe una bomba que vende benzina más barata, pero te significaría un desvío de varios kilómetros de tu trayecto habitual. ¿Te convendría manejar la distancia extra para comprar benzina en la bomba que te recomendó tu amiga? Aquí, una de las primeras cosas que salta a la vista es que hay un montón de información que no está disponible, que va a haber que averiguarla, o información que va a haber que suponer, va a ser suposiciones. Por ejemplo, tal vez lo que tú quieres comparar es el precio promedio de esta bomba barata, promedio porque la benzina cambia de precio cada día, ¿verdad? El precio promedio de esta bomba más barata comparado con el precio promedio de la bomba más barata en tu trayecto, por ejemplo, ¿verdad? También hay que suponer que el rendimiento del auto va a ser constante a través del trayecto para poder resolver el problema. Entonces, pero estos valores no están ahí y tal vez sería bueno modelarlos con variables, lo que significa que vamos a tener que desarrollar un modelo de un cierto nivel de demanda cognitiva. Va a haber cierto nivel de demanda cognitiva para poder desarrollar este modelo. Entonces, este problema requiere la creación de un modelo significativo para resolver el problema, ¿verdad? El problema tampoco nos muestra, no se ven estrategias claras a seguir inmediatamente, no son obvias, eso lo convierte en un problema. Y el contexto es muy relevante para resolver la situación. Esto da un tránsito genuino entre el mundo real y el mundo matemático y viceversa, que es muy importante en los problemas de modelamiento. Y en este problema en particular, la resolución requiere transitar por el ciclo de modelamiento completo. Y un ejemplo claro de eso está en la pregunta, que si la comparamos con la demás, dice, ¿te convendría manejar la distancia extra para comprar benzina? Fíjense que no nos está diciendo cuánto gasta al día, ni tampoco nos está diciendo si es que sería más barato, nos está diciendo si es que te convendría. Aquí hay consideraciones reales que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, una persona podría decir, bueno, es que me resultaría que me tengo que levantar más temprano si es que tengo que manejar más distancia. Y la verdad es que por la cantidad de ahorro que voy a hacer, no me conviene hacer el manejo extra. Entonces, ahí hay limitaciones reales que solo aparecen cuando uno evalúa los resultados interpretados. Entonces, interpretar aquí no es suficiente. También hay que evaluarlo dentro de las limitaciones de la realidad, ¿verdad? Entonces, así como para resumir esto, podríamos decir que un problema de enunciado verbal es un ejercicio matemático al que se le agregó contexto. Mientras que un problema de aplicación es un problema de enunciado verbal al que se le agregó un poco más de significado. Es decir, la interpretación es importante para resolver el problema y también hay que hacer ciertas consideraciones con respecto al contexto para poder resolverlo. Y por último, ya cuando uno considera aspectos de la realidad, ¿verdad? Lo real, como estábamos diciendo, es que no me quiero levantar tan temprano, no me quiero levantar esta cantidad de minutos más temprano, dada el ahorro que voy a hacer, entonces no me conviene. Ahí hay como un juicio de valor que no tiene mucha relación con el mundo matemático, que tiene más relación con temas reales, ¿verdad? De la situación o del problema que se está resolviendo. Es necesario hacer todo el paso por el ciclo, empezar en el problema real y terminar ahí. Entonces, esta distinción, como decía anteriormente, la distinción no es tan clara todas las veces, especialmente entre problemas de aplicación y problemas de modelamiento, pero es importante tomarla en cuenta, especialmente cuando uno como profesor quiere diseñar un problema de modelamiento para utilizarlo en el aula. Y otra distinción que me gustaría hacer, que ya nos estamos como acercando al final de la presentación, pero quisiera hacer esta distinción también, tiene que ver con una pregunta que aparece mucho relacionada con el modelamiento y es, ¿cuál es la diferencia que tiene con la resolución de problemas? ¿Verdad? Y la verdad es que esta distinción, tanto como la anterior, no es necesariamente súper clara o obvia, pero hay ciertos elementos que nos permitirían hacer distinciones que yo creo que son importantes que un profesor las entienda para la enseñanza de ambas en el aula, no solamente del modelamiento, sino que también de la resolución de problemas, ¿verdad? Entonces, primero,
hablemos de lo que tienen en común, que es lo más obvio, que ambas, la enseñanza de la resolución de problemas y la enseñanza del modelamiento matemático, utiliza problemas. Y vamos a definir como problema aquellas tareas que tienen un cierto nivel de demanda cognitiva, son un desafío cognitivo y para las que no existen estrategias de resolución que son obvias o inmediatamente disponibles para el resolutor o la resolutora. Eso es importante, porque una tarea matemática puede ser simplemente un ejercicio para alguien, mientras que se puede transformar en un problema para otro resolutor. Entonces, con relación al resolutor o la resolutora. Entonces, ambos utilizan problemas, pero una de las diferencias, algunas de las diferencias son estas. Por ejemplo, en la resolución de problemas, el problema no necesita hacer referencia al mundo real, ¿verdad? De hecho, hay muchos problemas en resolución de problemas que nunca abandonan el mundo de las matemáticas, ¿verdad? Todavía muy importantes, muy interesantes de hacer, muy valiosos, pero no abandonan el mundo de las matemáticas, ¿verdad? O si es que hacen referencia al mundo real, estos problemas generalmente hacen una referencia a una situación que ya ha sido idealizada, que ya la editaron, digamos. El modelamiento matemático, en cambio, comienza con una situación no editada, es decir, que no está idealizada, y requiere una transición continua, explícita y reversible entre el mundo real y el mundo de las matemáticas. Ya vimos que hay que hacer supuestos, hay que simplificarla, hay como que amoldar la situación un poquito para poder meterla en el mundo de las matemáticas y resolverla, hay que estructurarla, que incluye simplificar y matematizar, ¿verdad? Y es importante que el trayecto tiene que ser, como digo ahí, reversible. Es decir, no solamente tengo que ser capaz de ir del mundo real al mundo de las matemáticas, sino que también tengo que ser capaz de devolverme del mundo de las matemáticas al mundo real. Otra diferencia es que en la mayoría de los casos el problema matemático, en la resolución de problemas, viene dado. Es decir, la resolutora no necesariamente define el problema, solamente tiene que entenderlo. En cambio, en el modelamiento, recordemos que empezamos con una situación que no ha sido editada, una situación que no está idealizada. Entonces, la modeladora no solamente tiene que entender la situación y simplificarla, sino que además tiene que definir el problema matemático que se tiene que resolver, ¿verdad? Y por último, otra distinción que encuentro importante es que no siempre es necesario interpretar o evaluar los resultados matemáticos. Una vez que han sido obtenidos, el problema en muchas ocasiones se puede dar por terminado, por resuelto. Pero en cambio, en el modelamiento matemático, los resultados matemáticos no solamente tienen que ser interpretados en contexto, sino que además tienen que ser evaluados en términos de plausibilidad en la realidad. Y mientras eso no haya ocurrido, no se da por solucionado el problema, que sería otra distinción, ¿verdad? Pero además de estos tres puntos, de todas formas, no es tan claro a veces. Por ejemplo, aquí hay un problema que yo llamaría un problema de resolución de problemas, ¿verdad? Tenemos que el número 1000 se puede descomponer de muchas formas en sumando entero. Entonces, encontremos una descomposición cuyo producto sea máximo. Fíjense que este problema, si bien es de resolución de problemas, ¿verdad? Porque no hay estrategias inmediatas para poder resolverlo y hay cierta demanda cognitiva en ella, en él, no abandona el mundo de las matemáticas, entonces no se puede considerar un problema de modelamiento, porque es muy importante para los problemas de modelamiento la continua relación entre el mundo de las matemáticas y el mundo real. Ahora, el siguiente problema tiene un contexto. También lo encontré en una lista de problemas de resolución de problemas, pero como tenía contexto lo incluí aquí. Y si bien la situación ha sido es simple, todavía hay como que hacer algunos supuestos para poder resolver el problema. Como por ejemplo hay que suponer que el monje tal vez mantuvo una rapidez constante mientras que caminaba de un punto al otro, por ejemplo. Eso sería una suposición que simplificaría el problema, y sin esa suposición la verdad es que se pone un poco más complejo de resolver, ¿verdad? Tal vez la velocidad puede variar entre la ida y la vuelta, pero en un trayecto debe mantenerse constante, ¿ya? Entonces hay que hacer ciertas suposiciones relacionadas al contexto, no muchas, pero hay que hacer todavía, y también va a requerir un poco de interpretación. Pero tal vez habría personas que considerarían este problema un problema de modelamiento. Entonces aquí ya la distinción no está tan clara, ¿verdad? Yo todavía lo consideraría resolución de problemas porque me da la impresión
de que la evaluación de los resultados, no hay que hacer tanta evaluación, digamos, para poder resolver el problema. Interpretación puede ser suficiente, por lo tanto no completaríamos el ciclo de modelamiento. Pero se puede hacer el caso de que tal vez sea un problema de modelamiento también. Entonces la relación entre los problemas de la resolución de problemas y los problemas de modelamiento matemático tampoco es tan clara. Algunas personas creen que es inclusiva, ¿verdad? Que todos los problemas de modelamiento son problemas de resolución de problemas. Algunos otros creen que hay una intersección, pero no necesariamente hay una inclusión, digamos, ¿verdad? Que hay problemas de modelamiento matemático que podrían considerarse no ser de resolución de problemas. Yo, la verdad es que no sé cuál será. Me inclino más por la primera de inclusión que de la intersección, pero puede ser que haya problemas de modelamiento que no sean resolución de problemas. Y por último, para cerrar, digamos, algunas de las ventajas que quería hablar, si se nos está acabando el tiempo, acerca de la incorporación del modelamiento matemático en el aula. Hay muchas más ventajas, tal vez ustedes pueden encontrar más que estas, pero estas son algunas de las que yo quería hablar ahora para como terminar mi presentación. Es que la enseñanza del modelamiento puede desarrollar habilidades en los estudiantes, primero habilidades para aplicar las matemáticas al mundo real, que es importante que vean la utilidad de las matemáticas, pero también habilidades más específicas o más generales en el mundo de las matemáticas, como argumentar, como representar, como resolver problemas, o habilidades específicas, como resolver una ecuación, interpretar estadísticas, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Una de las cosas interesantes de los problemas de modelamiento es que pueden desarrollar varios contenidos específicos de matemática. Entonces, en ese sentido, si bien usan más tiempo, pueden usar más tiempo en la sala de clase, te permite como abordar varios contenidos. También ayudan a desarrollar una visión más realista de las matemáticas, especialmente desafiar algunas creencias que los estudiantes tienen de las matemáticas, como por ejemplo, no, si en las matemáticas ya está todo descubierto, ¿no es? Ellos no se imaginan la matemática como un cuerpo de conocimiento humano que se sigue desarrollando. No, ya está todo definido. Los griegos, no sé, ya encontraron todo lo que había que encontrar en matemática, ahora hay que aprenderse y memorizarse los algoritmos para resolver los problemas que existen, ¿no? También puede mejorar el interés y la disposición expositiva al aprender matemáticas y desarrollar el pensamiento crítico acerca del rol de las matemáticas en la construcción de la sociedad. Por ejemplo, cómo se pueden utilizar las matemáticas para tergiversar información o simplemente mover la información o mostrar la información de los puntos que a mí me interesan nomás, ¿verdad? Todo eso se puede ver en el modelamiento matemático porque nos permite evaluar los resultados en el mundo real, evaluarlos con respecto a la realidad. Y eso sería por el momento. Muchas gracias por escuchar mi presentación, realmente se lo agradezco mucho por invitarme a Mariví, a la Universidad de O'Higgins. Y bueno, mi nombre es Darío González y como les decía anteriormente, trabajo como postdoctorante en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Y eso sería por el momento. Muchas gracias, Darío. Agradecemos enormemente el espacio que nos ha brindado y la presentación. Vamos ahora a abrir el espacio para que los que estén conectados nos puedan hacer algunas preguntas, algunos comentarios. Mariví, no sé si partimos por algunas preguntas del Facebook o las de acá del Zoom. Sí, podemos partir por las del Facebook. Tenemos varias preguntas. Yo creo que hay algunas preguntas que Darío fue respondiendo también en el camino. Sobre todo con esta idea como de distinguir un poquito o hacer una relación entre resolución de problemas y modelamiento, que yo creo que es una constante incógnita. Entonces, yo creo que hay algunas que están resueltas. Victoria Arriagada pregunta en el Facebook, ¿qué ocurre si un estudiante resuelve primero el problema y luego a partir de ello busca un modelo? ¿Sí que eso es posible? ¿O no? O sea, igual me imagino que con la distinción que hiciste un poco de los tipos de situaciones que serían problemas o situaciones de modelamiento se podría distinguir, digamos, pero te doy la palabra a ti para que puedas extenderte en ello. Yo creo que es perfectamente posible. De hecho, los ingenieros, cuando ellos hacen lo que se dice el reverse engineer, como hacer la ingeniería reversa, digamos, ellos hacen un poco eso. A veces empiezan con una solución o desarmar una solución para poder entender cómo funciona un fenómeno. Yo creo que
que es perfectamente posible tratar de resolver el problema para poder encontrar algunas regularidades y después devolverse a tratar de crear un modelo que sea un poco más general, tal vez. De hecho, o sea, el ciclo de modelamiento, si bien lo dibujé, digamos, de esta forma, es importante recordar que no es lineal. La verdad es que el modelamiento no es lineal y uno a veces se salta a paso o se tiene que devolver, digamos, tiene que hacer un paso 2 veces porque no es muy claro. A veces hay investigación, por ejemplo, que dice que la simplificación no solamente ocurre cuando uno se está moviendo del mundo real al mundo de las matemáticas. Hay muchas simplificaciones, especialmente estudiantes que están trabajando con modelamiento, que las hacen una vez que ya encontraron el modelo matemático. Y una de las razones por qué empiezan a hacer la simplificación en ese momento es para poder, valga la redundancia, simplificar la matemática. Y tal vez encontrar una solución parcial que no es tan general como la que estaban fabricando al principio, pero les ayuda a moverse adelante, a avanzar, digamos, en el ciclo. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, es perfectamente posible porque este proceso no es lineal. No es lineal. La verdad es que uno lo pone de esa forma ordenadita como una función más explicativa que en realidad representar cómo realmente ocurre en la realidad. Súper. Otra pregunta, y quizás voy a juntar un par para optimizar. La misma Victoria pregunta en cuánto tiempo se espera que un estudiante o grupo de estudiantes logre transitar como haciendo el ciclo de modelamiento, pensando en como situaciones de aula. Y dado que también tú nos mostraste algunas cosas, algunos ejemplos, preguntan varios respecto como de si esto es posible de realizar en educación básica y si de los lugares donde tú te nutres de problemas, como donde la gente puede buscar problemas de modelamiento, como si tienes algún material que recomiendas o algo por el estilo. Ya, se me olvidó un poco la primera. ¿Cuál era la primera? Tiempo que es... el tiempo, ¿verdad? Sí. Sí. La verdad es que de la investigación creo y un poco de la experiencia, ¿verdad? Da la impresión de que para que un estudiante como que más o menos ya empiece a tener una idea más solidificada del ciclo de modelamiento, tiene que llevarlo a cabo por lo menos unas 3 o 4 veces. Por lo que he leído, digamos, en intervenciones, se empiezan a ver mejoras, especialmente en específicos procesos del ciclo de modelamiento, después del tercer problema de modelamiento que han resuelto, que en el fondo es por lo menos pasar por el ciclo 3 veces, ¿verdad? Suponiendo que pasaste por el ciclo una vez por cada problema. Pero es necesario como para poder formarte una idea al respecto. Entonces, y el tema es que resolver un problema de modelamiento de escala completa me refiero porque si bien el problema de modelamiento, la idea es que pase por todos los procesos, hay escuelas de pensamiento, digamos, donde dicen que es posible trabajar con problemas de modelamiento parciales, es decir, como que abordan procesos específicos. Por ejemplo, ya, a ver, vamos a hacer que los estudiantes practiquen la parte de arriba del ciclo, es decir, simplificar y matematizar y trabajar matemáticamente hasta ahí. Y otros que después trabajan la otra parte. Entonces, pero trabajar un problema de escala completa, es decir, que pase por todo el ciclo a lo menos una vez, eso estamos hablando de 3 o 4 clases en todo caso. O sea, eso habría que multiplicar 3 por 4, digamos, en términos de clase. Ese sería el modelo para calcular el número de clases, ¿no? Claro, eso por lo que yo le vi, por mi experiencia, digamos. Tal vez hay otros estudios que pueden decir algo diferente, pero por lo que yo he leído y mi experiencia, eso diría así. Para que tengan una idea sólida del ciclo, diría por lo menos 3x4 o 3x3 clases. Las otras preguntas, Darío, y te las repito porque aparecen una y otra vez, es como si conoces como material o puedes comentar algo respecto de lo que es modelamiento en educación básica. Sí, mi experiencia en básica la verdad es que es bastante limitada, pero yo sí sé
he leído investigación que se ha hecho con modelamiento en básica y lo que en Estados Unidos dicen el middle school, que es hasta como el grado 6, o sea, como sexto básico para nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, sí es posible, sí es posible. Porque la verdad es que el problema de modelamiento no tiene que ser, digamos, no tiene que utilizar matemática de media para poder ser de modelamiento, sino lo importante es que pase por estos procesos. Y de hecho, cosas como, por ejemplo, la división es una operación que puede servir para modelar también. Entonces, es totalmente posible hacerlo en básica. Yo la verdad es que no lo he hecho. No tengo mucha experiencia en básica, pero yo sé que es posible. Porque al final, una de las cosas importantes de todo problema, digamos, en matemáticas, si lo decimos como problemas que tengan cierta demanda cognitiva, es que es con respecto al resolutor. Entonces, tú siempre puedes encontrar algo que tenga un cierto nivel de demanda cognitiva para el estudiante de la edad que estás enseñando, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, este problema de modelamiento de la maratón, yo creo que podría utilizarse en básica. Totalmente, por ejemplo. Ahora, ¿de dónde saco problemas? Este problema en particular, el de la maratón, de hecho, es un problema que los estudiantes del curso de modelamiento en la Universidad de O'Higgins crearon como proyecto final para su curso. Yo estuve viendo las presentaciones que ellos hicieron y me gustó mucho este problema precisamente porque mostraba de forma bastante simple y directa los 4 procesos que quería mostrar acá en esta presentación. Entonces, el tema de la fuente de los problemas de modelamiento, la verdad es que en español hay muy pocos recursos. Yo lo que he encontrado recursos ha sido en una revista que se llama The Mathematics Teacher, pero el problema es que están en inglés. Y la otra fuente es simplemente mi trabajo en el centro de modelamiento, por ejemplo, que trabajo con el doctor Flavio Guíñez. Una de las cosas que hacemos ahí es que él dirige o está a cargo de la competencia chilena de modelamiento matemático para preparar también equipos que participen en la competencia internacional. Entonces tenemos que estar fabricando problemas de modelamiento, ¿verdad? Una de las fuentes puede ser la misma competencia, tiene problemas anteriores donde se pueden encontrar problemas de modelamiento, pero aquí ya no estamos hablando de problemas que se pueden utilizar en la básica, por ejemplo. Son más de media, porque la competencia es para estudiantes de media, ¿verdad? Pero otra vez están en inglés. Yo, si quieres, Mariví, tal vez puedo hacer como una lista con link de recursos y tal vez la pueden poner en el Facebook o algo así. Vendo. Sí. Sí, bueno, Roberto nos va a contar hacia el final del seminario también cómo vamos a dejar los recursos disponibles, ya sean los videos de los seminarios, pero además las presentaciones, links, todo eso lo vamos a dejar disponible porque la idea, voy a pasar un aviso comunitario. Un poco, justamente la idea es que tengamos esta pseudo como comunidad, donde podemos justamente intercambiar material, ideas, y también animar a profesores y estudiantes a que se atrevan a preguntar justamente, decir, mira, quizás escribirle a Darío o escribirnos a nosotros y preguntar. Darío acaba de dar un dato súper importante, que es como los mismos estudiantes de la universidad están generando material, entonces que vayamos como compartiendo y acostumbrarnos a compartir, yo creo que es interesante y también es indirectamente el objetivo de estos seminarios, que sepamos que existimos los unos y los otros y que podemos compartir este material. Y otra cosa que de hecho se me olvidó mencionar, y que también no alcancé a tener tiempo aquí para discutirla, pero otra fuente de problemas de modelamiento son los libros de texto, de hecho, y tomar problemas como de enunciado verbal y de aplicación y tratar de adaptarlos para que se conviertan en problemas de modelamiento, como estábamos discutiendo, tratar de desestructurarlo un poco, ¿verdad?
volverlo un poquito más reales, donde tal vez información que generalmente se le daría al estudiante se quita, ¿verdad? O se deja un poco más abierto de tal manera que tenga otras soluciones, cosas así también es una fuente de problemas de modelamiento, adaptarlos de libros de texto. Roberto. Profesor. Sí, no sé quién tomó la palabra. Yo, profesor Pablo Calderón, del Colegio Don Bosco, Rancagua. Pablo. Lo que pasa es que le quería hacer una consulta directa a Darío, al profesor Darío, disculpe. Darío, lo que pasa es que estos tiempos acotados que tenemos de clase online, es imposible trabajar con el modelamiento matemático online. Eso ya está más que claro, porque nosotros tenemos clases de 40 minutos, de los cuales se nos van 10 en que se conecten los chiquillos y les podamos explicar la actividad que vamos a hacer. Y en 30 minutos, como usted comprenderá, a veces se nos hace la nada misma con solamente la explicación de la clase. Más encima nos están diciendo ahora del gobierno que tenemos que terminar las clases entre el 11 y el 18 de diciembre, cuando ya no nos queda nada de tiempo. Por otro lado, le quería argumentar también que los problemas de modelamiento justamente lo que buscan es crear problemas de modelamiento. El modelamiento matemático está basado en que el estudiante cree sus propios modelos de resolución a un problema determinado que se plantea. De hecho, usted mencionó al principio varios autores y varios modelos de modelamiento matemático que presentó en su presentación al comienzo. Y lo creo bastante apegado a la realidad actual. Y por ahí estaba leyendo también unos colegas de otros lados que estaban diciendo que cómo podían contestar o crear modelamiento en el trabajo con datos y azar. Nosotros mismos los profesores estamos llamados a crear esos problemas de modelamiento, si no necesariamente nos tenemos que guiar por un ejercicio de un colega determinado de otro país o de otra lengua o de otro lugar. Tenemos que acotarlo a la realidad nuestra misma. Y de eso es lo que busca el modelamiento matemático. Eso es. Gracias. Sí, de todas maneras. De hecho, es mucho más interesante también para los estudiantes resolver un problema con el que se sientan relacionados, digamos. Una de las cosas que tratamos de hacer, por ejemplo, en esa competencia de modelamiento es tratar de diseñar problemas que tengan que ver con la contingencia nacional. Antes del estallido social, por ejemplo, uno de los problemas que le dimos a los equipos fue acerca de cómo medir la desigualdad en los diferentes países, que justamente venía del tema, que uno de los temas que se estaba tratando en el estallido social era el tema de la desigualdad. Y ahora con el tema de la Convención Constitucional, por ejemplo, porque la gente va a necesitar tener información acerca de qué candidatos, por los que tiene que votar, y si es que hay algún tipo de algoritmo que les podría ayudar a darles sugerencias, cosas así. Entonces, no, eso es absolutamente... no es absolutamente necesario, pero sí agrega harto plus si es que uno puede relacionar el contexto con la realidad de los estudiantes, de todas maneras. Porque no es solamente que lo encuentren interesante, sino que además ellos pueden sacar del conocimiento que tienen de ese contexto para resolver el problema. Y en los problemas de modelamiento, como hemos visto, el contexto juega un rol importante. Uno no lo puede dejar de lado. Así que tiene toda la razón. Darío, Daniela, estudiante, nos comenta, vimos la importancia del álgebra, los números y la geometría de los problemas de modelamiento planteados, pero gustaría saber si en este caso tú conoces alguna manera de involucrar el modelamiento matemático en el trabajo del dato y azar. Bueno, modelos matemáticos hay bastante. Los modelos más de azar, digamos, también son bastante comunes. Se puede trabajar con datos, y trabajar con datos reales también ayuda muchísimo a que los estudiantes se interesen. Sí, es completamente posible. De hecho, el tema de poder interpretar datos reales y tratar de ajustar curvas a ellos, digamos, y entender, por ejemplo, qué tanto se puede predecir o qué tan lejos se puede predecir, es súper importante. Sí, me imagino que tienen que haber bastantes ejemplos de uso de datos reales. Yo he visto problemas de uso de datos reales. De hecho, los problemas que he visto menos más en geometría, de hecho.
pero modelos determinísticos y modelos más estocásticos que utilizan datos reales, por ejemplo, sí, son más comunes, de hecho, encontrar. No es que hay un montón, pero es más fácil encontrar que uno geométrico, por ejemplo. Yo diría. Sí, es totalmente posible. No tengo más preguntas, acá tengo comentarios. No sé si leemos algunos comentarios, Mariby, o tiene alguna Dale, otra pregunta. sí, me parece buena idea. Aquí comentaban Héctor que, bueno, muchas gracias por la presentación, encontró súper útil el esquema de simplificar y matematizar. Bueno, Rosana acá al final comentaba que motiva la lectura comprensiva, llevándola a un tipo de lectura contemporánea, haciendo énfasis en esa alta demanda cognitiva que en este caso destacabas tú, Darío. Y bueno, acá un comentario respecto a los problemas verbales que tú comentabas, que comentabas que es simplemente un ejercicio con contexto de los problemas verbales y que en este caso quizás podían no aportar. En realidad, en niño y niña, el contexto sí da significado a las operaciones y ayuda a construir el campo conceptual de las operaciones. Extendiendo esto a educación media, quizás no sea lo más preferible, pero dada la diversidad de los estudiantes, quizás sí pueda hacer que sea ayuda en algún momento de la enseñanza. Respecto de los problemas verbales. O sea, yo la verdad es que no creo que no tengan utilidad. La verdad es que le encuentro utilidad a los problemas de enunciado verbal, a los ejercicios también. No lo utilizaría para enseñar modelamiento, porque no es el rol que cumplen realmente. Pero sí, yo la verdad es que creo que sí tienen utilidad, de todas maneras. Muchas gracias, Darío. Mariví, no sé si tienes... No, solamente remarcar que dan mucho las gracias también en el chat del Facebook, porque efectivamente, no lo dijimos al comienzo para no determinar también el seminario, pero claramente la habilidad de modelar probablemente es la más compleja de abordar para todos nosotros, los profesores. Todo lo que es resolución de problemas, representar, incluso el argumentar y comunicar, son incluso más intuitivos de abordar. Sin embargo, el modelamiento matemático el modelar como habilidad curricular es muy compleja y tenemos mucho menos formación. Entonces, yo repetir que agradezco mucho que Darío haya aceptado nuestra invitación. También nos da algunas ideas de cómo trabajar justamente el modelamiento en las salas de clase. El profesor Pablo Calderón decía muy claramente que es complejo con el formato de clases que tenemos, pero justamente son ideas que uno podría decir, bueno, podemos mandar un problema para que los chiquillos trabajen de manera asincrónica, que graben un videito con el celular y muestren sus formas de resolver. O sea, como ir creando esos espacios, sin duda es una ayuda para, no solamente en este tiempo pandémico, digamos, sino que también para pensar otras instancias de formación en la escuela que son súper relevantes. Así que repetirte las gracias, Darío, la verdad, por acompañarnos y tener este rato de reflexión que sin duda ha sido súper nutritivo. Sí, no, gracias por la invitación y también, o sea, no hay que sentirse como profesor, digamos, no hay que sentirse que hay que abordar todo el modelamiento como un contenido específico del currículum, no es necesario, uno puede empezar de a poco, como decías tú, Mariví, tal vez un problema, no es necesario, no es todo o nada, se puede hacer de a poco. Cuando se pueda, cuando se tenga tiempo, cuando la situación lo amerite, digamos. Exacto. Etcétera. Roberto nos va a dar información, ¿no? Respecto de cómo vamos a seguir la próxima semana. Sí, voy a compartir ahora mi pantalla, Darío. Así que, Bueno, algo que ya nos comentaba Darío, que hacía una distinción respecto de lo que era la resolución de problemas y modelamiento. Dejamos invitadas a todas y a todos para la próxima semana para continuar con este ciclo de habilidades matemáticas en el aula, con nuestra tercer seminario que tiene que ver con el tema de resolver problemas, donde vamos a tener como invitada a Patricio Feldman, por lo tanto, la misma hora, el próximo miércoles, y bajo las mismas canales de conexión, ya sea por Facebook Live o por los links de Zoom que estamos compartiendo con la gente de la universidad. Así que yo agradezco a Darío, agradecemos a Darío y a todos
y todas las que están actualmente conectadas, estudiantes y profesores. A nombre de la carrera de Pedagogía en Matemáticas de la Universidad de O'Higgins, extendemos los agradecimientos y nos vemos entonces la próxima semana. Así es. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.